mirar algo extraño, posiblemente él no sepa esta parte. ¿Cómo puedes tú querer a alguien? Cuando está cerca no lo quería ver, pero se iba y se me desgarraba el corazón, ¿cierto? Llegó a la familia una persona, una tercera persona, y esa persona, Diana le cogió mucho cariño, al punto de decir en el tiempo que ya no te quiero a ti, quiero a esta persona y necesito que te vayas de acá. Y empiezas a compartir con esa persona. Mi esposo en esa época no trabajaba con nosotros en la empresa. Eso va generando hueco y va generando un bienestar con esa persona. Este es el lugar donde lo sobrenatural es natural. Esto es real. Espíritu de Dios, te mueves hoy aquí. Es tan real, es sobrenatural. Qué felicidad, estamos en nuestro podcast. Esto está bacán. Y está muy bacano hoy porque tenemos una familia espectacular. Y bueno, siempre me han inspirado mucho todo lo que yo he visto. Hemos pasado tiempo juntos y toda la familia, porque es toda la familia. Todos son buenos. Todos son buenos, todos son buenos. Tanto que mis niñas han sido inspiradas al conocer sus hijas y al ver cómo han funcionado los matrimonios de todos. Sí. Y ha sido una tremenda bendición. Oscar y Diana, gracias por estar acá en nuestro podcast. Estamos felices que nos estén acompañando y que hablemos acerca de la familia, porque ustedes tienen un testimonio muy poderoso y bueno, yo sé que hay muchas familias que necesitan entender muchas cosas, sanar, restaurar, perdonar y comenzar de cero. Y yo creo que ustedes tienen el testimonio para contar eso. Y además que la familia está en ataque, ¿no? Tenemos un Total. ataque hoy que el componente de la familia como si ya no fuera a funcionar. Pero bueno, ¿cómo han estado? Sé que son empresarios también. Cuéntanos un Sí, poquito de claro. esa área también. Somos empresarios, tenemos una empresa hace 13 años, tenemos sede en Envigado, en Sí. Barranquilla y en Miami, y 14 distribuidores. La familia toda trabaja en... Esa es otra cosa súper bacana, que toda la familia trabaja. Estamos hablando de las hijas, de los esposos de las hijas, de los hijos de las hijas, y eso es Eso, todo el mundo trabajando es allá. verdad. Una empresa que- familiar. Son muy ellos son inspirados a trabajar también en la Hemos empresa pensado en la segunda y hasta en la tercera generación ya. de empresarios. Sí. Bueno, ¿cómo se conocieron? ¿A qué edad tenían? ¿Cómo comenzaron ustedes esa familia? Claro, a ver, nosotros comenzamos en los 15 prácticamente de Diana, pasados los 15 de Diana, nos reunimos me invitaron, Diana Tú fuiste es... invitado a los 15 de años. Sí, ¿Te bailaste el vals o qué? algo así. Algo así, o tiene los pies izquierdos. No, con pie izquierdo. La verdad es que la abuelita de Diana era la madrina de mi hermana. Que había Entonces por ahí había un un acercamiento. acercamiento y desde ahí empezamos como a conocernos más, porque desde muy pequeñito nos conocíamos, pero no más. ¿Cuántos llevan de casados al día de hoy? 32 años. Oh my God, 32 años. Y 32. se conocieron a los 15 Desde los tuyos. 15 De años. los Y 15. planeamos una vida juntos. Fue muy bonito porque pues fue mi primer novio y Tú fuiste la primera novia de Sí, Oscar también. y él ya fue tu primero. También. Ok, muy Así bien. fue. Y fue muy bonito, siempre se planeó como tener 3 hijos, casarnos, tener una familia, pero pues estábamos en el colegio todavía, había que hacer pues como unos procesos de bachillerato, estudiar en la Había que terminar de universidad clase. y tener dinero para Obviamente. poder tener la Y familia. además ella tenía pues una limitante que era siempre estaba con la mamá y la abuelita y el abuelito y no la dejaban salir. Bueno, ¿Cuánto duró el noviazgo? 5 años. 5 años de noviazgo, como para terminar de organizar el proyecto de vida, ¿no? Porque Eso. había un proyecto de vida que estaban formando. Un proyecto de vida, se pensó siempre mientras estuvimos en el noviazgo de tener 3 hijos y ojalá pensar en tener algo propio, También. ¿cierto? Terminar obviamente nuestros estudios, porque si siempre pensamos en que Diana terminaría su administración de empresas, yo paré mi estudio mientras ella terminaba pues su administración de empresas y ya después de ciertos años ya empecé yo a estudiar. ¿Qué Pero terminaste tú, Oscar? yo terminé, pero ya a los años, pues Sí, ya terminaste. terminé Derecho. Derecho, o sea, tú eres Derecho, abogado y tú derecho, eres abogado. administradora de empresas. Qué bonito, o sea, primero Sí, muy bien. tuvo que estudiar uno y Sí, apoyar sí, el es que no otro nos para daba, luego volver a la estudiar. verdad no nos para daba los- los ingresos. Ella ganaba medio mínimo, de eso pues porque trabajaba 2, 3 horas a la semana y yo me ganaba un mínimo. Eso fue muy Claro. complicado ¿Cuándo se casaron? cuando nos casamos. Sí,
Sí, porque a veces los matrimonios quieren como comenzar con No, muchas cosas muchas avanzadas y a cosas. veces no No, no. va a pasar la así. verdad es que teníamos un aliciente y es que antes de casarnos, el papá de Diana falleció pues a muchos años atrás y le dejó un porcentaje de un apartamento en el centro de Medellín. Ok. Y ese porcentaje se lo dejó con otra hermana media que ella tenía y le adquirimos ese O sea, que 50%. tenía ya Entonces donde... teníamos el 50 de ella y compramos el otro 50 por medio de un crédito con Conavi en su momento. Que Bueno, entonces estamos hablando de Conavi, imagínense, cuando Y estaba la abejita. da la abejita. Entonces ahí empieza el matrimonio, empiezan a Sí, llegar los hijos, Sí. sí, empiezan a nacer las niñas. así fue. ¿Y qué ocurre cuando llegan las niñas al matrimonio? ¿Qué sucede en el matrimonio? ¿Qué crisis empiezan a llegar? Claro, pues imagínate que empiezan a llegar los hijos. La Sarita, que es la mayor, llegó al año y medio, ¿cierto? Más o menos. Al año y Sí, medio, allá en más o menos. octubre del año siguiente. Después de estar casados, sí. Después de Sí. estar casado, luego llegó Verónica y ya por último Nicolás. Se lleva Verónica, llevan 12, 14 meses. Y 14. Nicolás se llevan más o menos 4 o 5 años. Ok. Pero todo esto, la verdad es donde empieza a poner más dificultad a la familia porque entre más iba creciendo los hijos, pues más llegaron los hijos, nos fue distanciando y nos generó una problemática grande, ¿cierto? Al punto, pues, que esa problemática nos trajo, pues, más que todo a mí, sé que a mí me trajo dificultades en que buscaba mucho ya el amor de Diana y hay veces no lo encontraba. Entonces empieza uno a buscar, a divagar y a perderse en el mundo. Eso fue lo más complicado en su vida. Tremendo. Entonces, de pronto la llegada de los hijos, Diana y Oscar, hizo que el matrimonio o la relación de los dos se fuera enfriando. Sí, es que yo pienso que también fueron Sí, otras cosas adicional de eso. Y era esa ausencia o esa faltante de padre y abuelo, quedó mi familia muy fracturada. O sea, mi sí. familia quedó con mi mamá, mi abuela y yo, ¿cierto? Cuando yo me caso, pues ellas quedan solas, viviendo aparte. Y obviamente nosotros trabajábamos los dos. Yo no había terminado la universidad. Yo iba como en cuarto semestre, pero yo no le iba a dejar, pero seguía trabajando y seguía casada. Entonces él, cuando él dice que buscaba mucho el amor, era el tiempo, ¿cierto? Tiempo de Tiempo, calidad. tiempo de Porque calidad. entonces yo me casé muy joven, yo no había terminado la universidad, yo iba un poco más adelante que él, entonces él esperaba terminar. Y me dijo, no, pues tú vas más adelante, termina tú. Y ahí es como el primer sacrificio, ¿cierto? Que él dice, no, es que tú llevas un año más adelante que yo, ¿cómo te voy a decir que pares tú? Y eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Pero entonces en esa universidad, pues yo me antojo de tener los hijos, entonces eso era horrible porque entonces yo estudiaba, trabajaba medio tiempo y fuera de eso ya cuando decidimos quedar en embarazo, Sí, entonces yo me gradué de administración de empresas, me gradué con Sarita de 1 año y Vero de 3 meses. Entonces era, trabajaba, era mamá, estudiaba y tenía Súper, hijos y trabajaba como súper, medio tiempo. estaba súper Entonces, difícil ahí el pues ahí tema de el la tiempo es relación. sí, complejo, ¿cierto? Claro, todo un caos. ¿Qué Sí. causó en eso, en la relación entonces, digamos, como ese enfriamiento? La situación económica también influye mucho, Ok, porque yo no gano lo suficiente en ese momento y tenemos ya 2 hijos, ¿cierto? Nuestras hijas estaban muy bien cuidadas, pero entonces tampoco teníamos casi tiempo para ellas. Yo siempre decía, como habrá algún momento que yo pueda recuperar ese tiempo con mis hijos. claro. Siempre se lo decía a Dios en ese momento y con lágrimas, porque yo viajaba. Entonces a mí me tocaba viajar muchas veces en la empresa para la cual trabajaba. Hubo un tiempo que te saltaste y tiene que ver con que nosotros nos unimos con la mamá y la abuelita. vivían con la mamá y la Eso, abuelita. nosotros Y vendimos con nuestro suegras. apartamento, 2 No, suegras, Ay, suegra y sí. consuegra. Entonces nosotros vivíamos un apartamento, el que habíamos comprado y decidimos venderlo y en función de pronto de estar en algo más grande, porque pensábamos siempre en los hijos, en los que íbamos a tener, pues se dio la oportunidad, lo vendimos, pero no nos alcanzaba para estarnos todos, pues para estar con la casa. La suegra como tal dijo, no, pues yo pongo mi casita. Era una casita pues que nos sirvió en su momento, se vendió y nos fuimos a vivir todos. Diana, yo, Diana, pues la pareja, Y Sarita, los hijos. Sarita, que era la que estaba en ese momento, y las 2 suegras, suegra y consuegra. Entonces eso de por sí, en los momentos de soledad, la suegra era encima,
La consuegra no era tan complicada, pero la suegra siempre encima, esto, Ay, 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 entonces ay. Sí, sí. es duro, Claro. muy duro. Fue muy complejo. Entonces sería como un consejo para parejas que se estén casando Sí, en este tiempo, el tema de poder iniciar solitos ese matrimonio total, es súper recomendable. Es más total, recomendable total. que incluir suegra y consuegra. Sí. Muy A complejo. ver, la verdad es que es complejo, eso es difícil de expresarlo, pero es difícil. Y la Es verdad así. es difícil. De todos modos, fue un gana-gana en su momento, Sí, porque nos ayudaron mucho con las hijas, con la familia, pero Sí, también hubo un momento donde quebró la situación, porque uno no la aguanta del todo. Eso es muy complicado. Uno como hombre o como padre, donde le empiecen a desautorizar los regaños, las sí, sí, cosas, eso el afecta, eso orden afecta. afecta y muchas veces era difícil de comprender. Y trae por sí, sí, la infidelidad por parte mía, porque empiezo a ver que entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Yo qué voy a hacer? Estoy solo. Diana se iba a Estudiar. estudiar. Tan real, es sobrenatural. ¿Vino ahí entonces una infidelidad? Sí, vino una Vino una infidelidad. infidelidad Vino de una parte infidelidad tuya. por parte mía Sí, con una compañera de trabajo. claro. La verdad, fue una compañera de trabajo donde fue un tiempo, 3, 4, creo que hasta 4 o 5 meses se dio la situación. Y la verdad, en su momento, eso trajo todas las consecuencias del mundo, ¿cierto? Porque de por sí Diana no se dio cuenta en su momento de todo, nomás sabía que éramos muy amigos en la empresa y Sí. posiblemente me iba para reuniones familiares de ella, reuniones en la casa, pues pasaba prácticamente se dieron Mucho tiempo con mucho ella, tiempo, con se esa dio mucho persona. tiempo. ¿Cómo te enteras, Diana, de esa primera infidelidad de Oscar? ¿Te Eh, cuentan o tú es empiezas que es a una historia percibir? más extraña porque yo no me doy cuenta de eso. No. Pasan como 8 años, ¿cierto? Ujú. Más o menos 8 años. Y yo ya estoy trabajando en el mundo de la estética. Sí. Y voy a visitar una clienta de la estética que es del mundo en el sentido de que Los Ángeles, que Laura, que no sé Como qué. nueva era, Sí, Rey. como algo cosas de así. nueva era. Y Que es yo, un nombre moderno para decir hechicería, sí, adivinación, que le brujería. den a uno Suena, de la suena, cura y suena, que suena diferente, cierran no es los lo ojos y mismo. te ven y todo Sí. eso. Y yo venía muy triste porque él sí estaba muy distante y pues, o sea, de pronto habían pasado 8 años, pero no sé, o sea, esos 8 años como que estaban como acomodados, ¿cierto? Entonces yo estaba como cansada y se sentía como ese vacío espiritual, ¿cierto? Así. Ese vacío tan grande de que yo no sentía afecto por parte de él. Entonces ella llega y me mira y me dice que qué me pasa y yo le digo pues que no me pasa nada, pero que sí estoy triste, que mi matrimonio no anda bien, pero que yo no sé qué es, yo te digo. Entonces ahí empieza como cierra tus ojos, yo te leo el aura, no sé qué, y ahí empieza pues como a decirme que es que hay otra persona, que no sé qué, pero que la hubo, ¿cierto? Que yo no sé explicar eso, porque eso es algo muy extraño, eso había pasado hacía mucho rato y es después de 8 años eso llega ahí a través de esa persona, ¿cierto? Entonces yo me quedo como con toda esa información, pero entonces yo digo, pero ¿cómo yo llego y lo abordo? ¿Cómo se dice? A tocar ese Como a tema. tocar ese tema o a enfrentarlo, pero me quedo con esa información, ¿cierto? Y entonces esa información empieza a sacar en mí lo peor, como rabia, resentimiento, entonces yo voy buscando como la forma de que él se enoje para caerle Para caer. con el cuento, ¿cierto? Como venga, yo lo toreo, digámoslo así, como se dice vulgarmente, yo lo saco de sus casillas, porque hasta aquí hago un paréntesis, nosotros hemos tenido una relación muy bonita, ¿cierto? Nosotros nos tratábamos muy bien, siempre hubo mucho respeto. Inicialmente, pues el consultar brujos adivinos, pues, es Claro, una claro, entonces fuente esa es Total. una Es otra, equivocada fuente. que abre maldiciones, mucho. abre Claro, muchas puertas de ahí maldición. hasta la señora me dice que si yo tengo 4 hijos, y yo le digo, no, yo tengo 3 hijos. Sí, Y me dice, aparecen 4. Entonces yo me quedo con eso. Entonces yo le dije, no, pues que nosotros no tenemos sino 3 hijos. No, usted tuvo un aborto, yo no he tenido ningún aborto. Entonces fue su esposo, entonces ya. Porque eso es como Es que adivinando, tratando de Tratan de adivinar sacar. nada. parte, Pues pero ya, bueno, ahí tenemos la verdad. primera separación debido a una infidelidad que haya pasado en el entonces pasado. pasan momentos, yo empiezo a llegar tarde, a trabajar más, a buscar motivos para que él me diga, bueno, ¿usted dónde está? ¿Qué está haciendo? Y obviamente yo sí ando trabajando full
Pues yo en esa época trabajaba en visita médica, entonces visitando clientes, y llegaba tarde. Yo estaba precisamente donde esa señora, que ella como que cada 8 días me, tratando como de mirar quién es. Entonces ahí como que busco el motivo como para, usted no me venga a decir nada, que usted esto y esto, ¿cierto? Como reclamándole ese fue Pero la eso lo primera vez. reclamó después de 8 años. Ok, listo. Entonces en ese momento pues yo le reclamo todo, palabras va y vienen, igual yo ya no lo quería ver, entonces sálgase y no sé qué, y ahí sí fue la primera vez. Ujú. Ahí se separaron. O sea, La primera vez. la primera vez de Primera separación. vez. Listo. De esa primera vez él se fue para la casa de la mamá y Sí. estuvo como 15 días y eso a mí me desgarró el alma, porque yo veía a mis niños y eso, no, yo no podía con eso, porque era algo como muy fuerte. Pero entonces volvamos al tema de la familia extendida que está conmigo, que es mi familia, mi mamá y eso, ¿cierto? Como todo el Toda mundo, esa... claro, y vea, y no sé qué, y como lo normal es que la gente no perdone. Lo normal es que si se le hicieron, usted lo haga, ¿cierto? Eso es el normal del mundo. Entonces se llena uno de todo lo que todo el mundo le dice, como Aparte así, que trae mucha amargura, el trae claro. demasiada Sí, amargura. Ahí yo llego en un proceso de revictimización, que ese proceso duró por ahí 15 años, que O era sea, que 15 años con ese sí, con ese dolor. dolor sin sanarlo, pero viendo a mis hijos destruidos porque el papá no estaba. Entonces, como a los 15 días yo le digo, no has visto a los niños, veamos los niños. Entonces yo me fui y los llevo a la casa de la mamá. Ahí medio organizamos y yo le dije, no, todavía hay mucho amor para ti en esta casa, Sí. no te Volvimos. vayas. ahí Y volvieron, ok. Volvimos, pero curó en O falso. sea, volvieron, pero no Sí. muy fuertes en la relación. No había perdonado. Se No había había perdonado, perdonado. O sea, listo, la ok. verdad no había perdonado y así siguió todo el tiempo Y que así siguió 15 más o menos años, 15 años. con todo ese con dolor, todo ese dolor. como que te amo, pero te odio, Sí. Sí, algo así. algo así Mm, pasa, sí. algo así. La segunda vez fue más que todo La como, segunda separación. sí, Separación. La segunda es como al separación. año, ¿cierto? Como a los Ujú. 2 años, al año, y Sí. es como que yo ya no, o sea, No aguantaba como que esa más. herida se volvió a abrir otra vez Los y, recuerdos y llegaban. era un tormento Volvían. para él. O sea, de verdad, en cada cosa yo se lo restregaba, ahí sí nos dejamos como 8 meses, Ok. pero ahí sí sacó con chiros y todo. Pero era extraño, yo no le sé decir las cosas de otra manera, porque en ese momento yo siento que él se tiene que ir para yo poder sanar. Y yo sirvo de codeudora y él alquila un apartamento, yo soy la codeudora. Y salga, se lo ayuda a trastear, le ayuda a hacer todo. Y apenas llego a la casa me siento a llorar. Ujú. Terrible, Sí. Pues yo qué estoy terrible. haciendo. Sí, terrible. O sea, no he podido perdonar. La falta de perdón La te falta de tenía perdón. atada. Horrible, Te tenía atada en esa cárcel de dolor. horrible. O sea, eran momentos de soledad muy fuertes. De hecho, Sara me decía, ahora grande, mami, yo solo me acuerdo los sábados verte llorar. Pero muchas veces nosotros preferimos eso a perdonar. Qué tremendo es. Preferimos Como el destruir orgullo. nuestros El hijos orgullo. que perdonar. Y vivir una vida vacía, pero yo no perdoné, ¿cierto? Los seres humanos estamos tan equivocados en eso, que si a uno le fueron infiel por algo, es que no es solamente él el culpable. Cuando uno entiende que los culpables, eso es un matrimonio de dos, y que si él salió y se equivocó, es porque algo yo no hice bien. ¿Qué nos faltó? Diálogo, Sí. mucho diálogo. Nos faltó que él dijera qué le molestaba Sí. en ese momento. Y a mí me faltó decirle qué me molestaba de él en ese momento. Y eso se fue dejando y se fue enfriando. Y yo digo que eso es como cuando uno tiene una sopa caliente, qué rica es. Sí. Pero deja de enfriar una sopa y No, hueso horrible, y encuentras un cebo encima. horrible, horrible. Y eso ya no te da ni para entrar el dedo, porque está todo. Y la carne puede que esté adentro, pero tú Y no la ves. Diana, tocas un tema tan importante en los matrimonios, amor. ¿Me recuerdan cuántos años llevan casados? 32. 32. 32. Nosotros apenas llevamos 20. Vamos a cumplir 20 este año. Pero lo que tú hablas del perdón, o sea, en el matrimonio se tiene uno que convertir en un perdonador profesional. Profesión. Va la segunda separación, tu corazón está muy herido. Está herido con rabia, con Él ya odio. está en un apartamento viviendo solo. Ya habíamos alquilado un apartamento. Vuelves después de 8 meses. ¿Cómo fue ¿O qué pasa en esos la motivación?
Van 8 meses de separación, digámoslo, una separación que tú pediste para sanar tu corazón, Sí. pero no se logró, o sí se logró en esos 8 meses avanzar algo. Mirar algo extraño, posiblemente él no sepa esta parte, pero es que era algo que yo no te lo puedo explicar porque no estaba y me hacía falta, Ok. ¿cierto? Claro. Me hacía falta, pero esta vez no lo quería ver. Entonces yo no sé explicar eso. ¿Cómo puedes tú querer a alguien cuando está cerca? No lo quería ver, pero se iba y se me desgarraba el corazón. Vuelve a los 8 meses. No, lo que Fue. me motivó a volver fue mi hijo Nicolás. Estaba muy pequeño y él Lo reclamaba. decía como, mami, llévame donde mi papá. Y yo lo montaba. Sara Ibero ya está más grande, pero ella se queda en la casa. Y él no, yo quiero ir donde mi papá. Entonces yo lo llevaba. Era cerca realmente. Y yo llegaba a mi casa destrozada. ¿No pasaban qué? ¿Media hora? Ujú. ¿Una hora? Mami, venga por mí. Era el querer ver. Y llegaba a la casa. No, lléveme otra vez donde mi Ah, papá. esa es la otra parte de la separación, del divorcio. La inestabilidad que producen los Uf, hijos, fue el dolor. fuertísimo. Nicolás en ese momento perdió el año. Y él era, yo pensaba que mi hijo se iba a enloquecer, porque es que era algo como, lléveme y traiga. Pero cuando yo llegaba, bájate. Sí, buscaba la forma de unirnos. Entonces yo me Ah, bajaba, para que estuvieran juntos. yo me bajaba y nosotros hablábamos normal, es que nosotros hablamos normal. Ujú. Y mientras nosotros hablábamos y nos poníamos a hablar de cosas, el niño brincaba y jugaba y se iba para los jueguitos y Estaba jugaba. feliz. Estaba feliz. Y el vernos ahí, ya, entonces nosotros empezamos a notar Sí, eso. Pero, Tremendo eso, tremendo. pero Los Tomó hijos la cómo se decisión afectan. por los hijos. por los hijos. Entonces Más por volvieron Nicolás, por que era el Nicolás, que más. vuelves a Era la el niño casa. bueno. Sí, Luego viene, increíblemente, una tercera separación. sí. sí, porque eso no sigue sano. O sea, todavía el dolor estaba allí. Todavía el dolor había aparentemente mejorado, Esa tercera pero yo creo separación. que el dolor seguía y no había ahí como algo firme. ¿En qué sentido? No mejoramos en ese Has aspecto. resaltado eso No en el resaltamos. tema de la comunicación, Sí. en las relaciones de matrimonio. Y luego viene una cuarta separación. Esa sí fue más fuerte. Esa fue ¿Por qué fue más fuerte esa, Oscar? Porque definitivamente yo tomé la decisión por muchos factores que se presentaron en el momento. A ver, la verdad es que llegó a la familia una persona, una tercera persona, que estuvimos apoyando mucho. Y esa persona, Diana le cogió mucho cariño, Sí. al punto de decir en el tiempo que ya no te quiero a ti, quiero a esta persona y necesito que te vayas de acá. O sea que en este caso, la infidelidad que tuviste años atrás, Sí, fuiste tú, pero en este caso, Diana, tú te sentiste emocionalmente Sí. enganchada a este hombre. Sí, era algo que me gustaba a mí. Se juntaba con algo que yo tenía desde pequeña, que era ser médica. Ahora estamos hablando de que yo terminé administración y que en el medio que nos movemos es en la estética, entonces hice cosmetología, pero se quedó el sueño de ser médica perdido. Y ahí como que esa parte de salud y eso permitió que yo, lo que hice mi esposo, acercarme a él. Estarme acercando más tiempo, Pasar mucho tiempo con pasar esa mucho tiempo. persona. Cuando uno abre esas puertas, mira que pasó lo mismo, ¿cierto? Momentos de soledad, de parte Tremendo eso. de él, Eso está hay poderoso. apertura, ¿cierto? sí. Gustos que yo tengo, que hay alguien que le ofrece a uno ese gusto que tú tienes por eso y empiezas a compartir con esa persona. Mi esposo en esa época no trabajaba con otras en la empresa. Eso va generando hueco y va generando un bienestar con esa persona de que se ríe, de que molesta, de que no sé Y qué. pasas mucho tiempo con esa persona. Pasar mucho Y, tiempo con y- esa y entonces persona, hubo, ¿cierto? hubo ahí entonces un inicio también Entonces de ahí también fue un momento maluco porque yo hasta le dije que ya no lo quería. Pero Eso mentiras estuvo que fuerte. sí, Eso pero estuvo mentiras que fuerte. sí, o sea, sí había obvio, era muy gracioso porque cada que nosotros nos separamos y en eso me reitero, él se enfermaba y salía corriendo a ver qué le había pasado, pero no lo quiere. Ujú. O sea, Sí. y esa otra persona que llegó ahí hizo mucho daño a mi esposo, Oscar, ¿tú te a los enteraste de esa hijos. relación? No, es que yo fui muy osada. Ella me lo dijo, Ah, ella te lo me lo contó. contó y me lo dijo. ¿Y qué se siente en el corazón, Y ya Oscar, estaban los escuchar? hijos grandes. Claro, ya estaba Eso más le grande. parte del corazón, mejor dicho, y que ha pasado en todo este tiempo entonces. Duro escuchar eso. Sí, Durísimo, eso es fuerte. durísimo porque, imagínate. No, eso te Cuando una mujer traspasa. dice, o sea,
cuando la mujer adultera, Sí, realmente la mujer no adultera como el hombre. El Total. hombre es sexual, pero la sí, mujer adultera porque se enamoró, sentimiento, Sí, se Corazón, involucró corazón. emocionalmente. sí. Y eso te pasó a ti. Entonces tú dices, no, ya no estoy enamorada No, de yo ti, yo ya estoy decía enamorada que de ese no, otro que hombre. no, que Qué ya no. tremendo. De hecho, hasta anillo de compromiso y todo. Yo me iba a casar y me iba a ir. Y Es los algo, hijos ya grandes, ¿qué No, sí, opinaban? ahí hay ¿Cómo algo, fue el ahí hay algo daño? muy fuerte y es, ¿lo digo? sí, claro. Bueno, esa es la parte más pesada de toda la historia y no me siento orgullosa, todo lo contrario, eso es lo que a mí más me quiebra de lo que es mi familia hoy. Sí. Y es que esa persona que entró a destruir mi familia también empezó a atacar a mi hija Sara. Atacar a tu hija Sara. Entonces llegó un momento en que quería, o sea, que era con ella, quería estar Ah, conmigo, quería tener quería también tener una relación una con tu relación hija con ella. Qué Sara terrible. simultáneamente Y contigo. llega un punto en que ella se va a vivir con él. Tu hija Sara. Sí. Diana, eso está fuerte. Muy fuerte. Cuando eso pasa, yo me arrodillo y le digo a Dios, muéstrame yo qué tengo que ver, yo qué tengo que aprender de todo esto. O sea, eso jamás se me ha pasado en la vida. Y yo se lo digo a la gente, o sea, dejar abrir una puerta, no perdonar, todo lo que lo puede llevar a uno a hacer. No perdonar. No sanar, no restaurar, no hablar a tiempo las cosas. Esa persona llega y yo empiezo a orarle al Señor a mi manera, como lo hacía yo en esa época. Yo me arrodillaba y le hablaba en un monólogo porque pues no leía la palabra, yo no, Sí, pero Dios era es otra un Dios cosa, que nos escucha. pero Dios en su misericordia infinita, Él escuchó mi clamor, porque yo decía, yo ya, ¿cómo le digo a ella? Ella no sabía. Ella no sabía, está viviendo con él, o sea, es como si hubieran dejado entrar el diablo a la casa, Así, literal. Lo que eso. pasó fue muy fuerte. Y en esos me empiezan a llegar personas que me cuentan cómo pasa, que con esa persona, que sale con esa otra persona, que sale con esa otra persona, y yo digo, ¿cómo se lo hago saber a mi hija? tan real, es sobrenatural. ¿Cómo se lo cuento a él? ¿Cómo vamos a rescatar? Me acuerdo que mi madre es muy sabia en esa época y me dice, lo mejor que puede pasar es que se queden las dos acá y que Sara lo deje también. Y en ese momento yo logro hablar con ella, le cuento la verdad y le digo algo como, y todo lo que me quieras decir me lo dices ya, pero tú me vas a juzgar como, como mi hija, no como las cosas de tu papá. Y cuando ella se va a parar, ¿No? no tiene nada que decir. La verdad es un Triunfa arma sobre el poder. juicio. Sí, la Total. verdad. Y un corazón humillado, Obvio, arrepentido. después por el otro lado, pues entonces, claro que yo estaba con él, bueno, eso fue tremendo, pero ahí viene lo más bonito y es que ella me agradece hoy que yo haya estado ahí y yo le agradezco que haya estado ahí, porque si no, ninguna de las dos, la familia no estuviera, yo estuviera por allá, quién sabe dónde, sola, sin familia, no hubiera podido ver a mis nietos, No, y si ella ha se sido va otro caso. con él, entonces pues tampoco yo le hubiera podido volver a ver. Diana y Oscar, es una historia increíble lo que ustedes están compartiéndonos hoy. Gracias Como por de abrir su novela. corazón. Sí, Es impresionante. pero una novela de mexicana. No, Mala, horrible. malo, un hombre malo. ¿Cómo cierran esa parte de este hombre que ingresa a destruir la familia? ¿Cómo logran sacarlo de la casa? ¿Cómo vuelven en sí? ¿Cómo reaccionan? No, ¿Cómo fue eso, Oscar? no, ¿Cómo es fue? que lo que pasa es que ella va en la mitad nomás, En la lastimosamente, mitad, por apenas va en la Dios, ¿qué mitad, pasó? porque es que realmente después de que Diana dice toda la verdad, pues yo salgo, me voy, queda ella, queda Sara, pero Sara que buscó la forma de irse con él, Sara se quería fue con seguir con ese y hombre. se fue con él. Se fue con él. Y estuve viviendo con él un tiempo, 4 meses. Impresionante. como 4 meses. Y yo me fui de la casa. Pues, O sea, el obviamente, hogar se acabó por se todos Se acabó. lados. destruyó la Se familia. destruyó Toda la la familia se familia. acabó. La verdad, ya es algo que tú tienes que contar cómo fue el corte con Con esa este hombre. persona, porque con Sara sí fue muy distinto. Pues yo empiezo a tener miedo porque la única que tenía contacto con las dos era mi mamá. Está que se enloquecí. Porque ella, yo amo a mi hija, pero amo a mi nieta,
pero también lo amaba a él, obviamente, y yo, ¿para dónde cojo? O Sí. sea, ya estaba en un momento de la vida muy fuerte, con el hogar destruido, obviamente, así uno no trabaja, uno no prospera. No, no, no. Teníamos la empresa estaba prácticamente quebrada. Estaba quebrada. Lo que produce La- unas malas decisiones, el adulterio, Total. ruina. Eso trajo de todo. A mí lo que más me dolía, yo no sabía qué me dolía más. Si mi hija allá en manos de una persona De ese lobo, que lo único que le interesaba era el dinero y la mayor parte de las cosas se dieron porque en el medio que él se movía yo le generaba utilidad. Yo le conseguía pacientes, Ujú. yo le generaba plata. sí. Y ella era la niña joven, bonita, que era como lo que podía tener. Pero ¿cómo logras cerrar eso, Yana? ¿Cómo? Ahí yo me pego de Dios. Ok, ahí Ahí es empieza a donde buscar Dios de entra Dios. en acción. Que Wow. yo me arrodillo Sí, y yo le digo, ayúdame. sí, sí, sí. Yo le decía siempre una palabra, ¿cómo me vas a sacar de esto? Yo creo que él me miraba y me decía, ¿cómo vas a salir? Porque tú fuiste la que te metiste ahí. Pero no, yo siempre le decía, ayúdame. ¿Cómo me vas a ayudar a salir de esto? Entonces yo empiezo a indagar, porque yo necesitaba recoger pruebas para que Sara me creyera Ok. que no era solo que él estaba buscando por este lado, sino que había más. Y empiezan a llegar personas, empiezo a recogerle pruebas y a través de mi mamá yo le digo, yo necesito una reunión con Sara, porque era que él le había prohibido, claro, para que ella no se enterara La de tenía nada, subyugada entonces le completamente. prohibía que La fuera a la apartó. casa, Tú que se recoges tenía, evidencias y yo empiezo a y recoger te reúnes con evidencias ella y la reúno en la casa y y se las siento y pues se muestras. la Ella, muestro. ella las recibe bien. Claro, ella la recibe bien porque ella no estaba viendo bien. Ahí yo También, me doy oh, cuenta que ella estaba mal, él no la maltrataba físicamente, pero sí sentimentalmente, y que ya no servía para nada, que claro, no sé claro. qué, que Psicológicamente mejor la dicho, que la mal. única que le servía era yo, pero no me decía a mí, sino que pues era como un maltrato psicológico un poco fuerte, ¿cierto? Entonces ella tampoco estaba aburrida. Cuando yo le cuento la verdad, yo creo que ella descansa y ella me dice, yo también tengo que hablar. Y ella también cuenta su verdad, yo me fui por rabia, yo me fui para que te doliera, para que te hiciera daño, ella pensando que me iba a hacer daño y yo entro en un momento donde es que la que le estoy haciendo daño soy yo, pero es que yo también necesito que ella le duela porque es que yo necesito que ella se venga, yo no quiero que ella esté allá, Sí, no. porque yo ya despierto, o sea, Dios como que me quita ese velo en esa oración y yo, no es que en él no pensara, sino que yo veía a mis otros dos hijos, yo decía, Claro, claro. Ahí, pensando a la demás, Sí, ¿cómo era la ¿cierto? reacción de los otros dos hijos? Entonces yo hice el mismo ejercicio. Es que yo le tenía que rendir cuentas como esposa, era a él, sí, pero a ellos que me juzgaran como su mamá. Entonces, claro, cuando ellos iban a levantar alguna palabra, me decían, no, no, te perdonaron. no tengo nada que decir. Perdonaron. Como mamá, yo no tengo nada que decir. De pronto lo único que me requerían era que tú trabajas mucho, que tú viajas Sí, mucho, pero hubo algo muy fuerte que duró muchos años y que a mí me dolió muchos años, pero era el precio que yo tenía que pagar y era la desconfianza de toda la familia. Que ese fue el precio que yo pagué muchos años. volver a ganar la confianza de toda tu Mucho familia. esa. Yo quiero ir terminando con una preguntita más. O sea, ¿cómo entonces vuelves a formar esa familia de nuevo con Diana? ¿Cómo entra ¿Cómo, Dios en cómo, cómo acción? entra Dios ahí en tu Bueno, corazón? en ¿Cómo te ayuda casa. A a ver, soltar Porque ya eso? estaba aparte, además. yo ya un año fuera. Y Sí, ya por tú eso. habías empezado algo, ¿cierto? Con alguien también. Era más de momento, no Ok, era ok. ni Pero sentimental, igual, era igual estabas ya momento, de como... momento, sí, pero no fue algo que trascendió. Fue un año prácticamente Sí, que fuimos por fuera, pero seguíamos nuestra relación como familia. como padres. Imagínate, como padres y hacíamos los vacaciones juntos. Pasaban juntos como Sin familia. ser Pasábamos. tóxico. Nada, nada. Es que no se dan ni cuenta la gente que estábamos separados. De hecho, César nos conoció, César está es el esposo de Sara. de Sara. Se Eso, los César, conoció el en esposo eso. de Sara, nos conoció en eso y él desconocía. La verdad, cuando llegó al país nuevamente, él le contaron y no, nunca No supo, creía. nunca supo. Entonces, después de eso, nosotros nos empezamos a dar la oportunidad porque vimos la necesidad de otra vez de estar la familia configurada. tan real, es sobrenatural. Yo pienso que ese viaje nos trajo cosas Sanidad. muy bonitas porque vimos nuevamente los hijos unidos, que estamos todos en función de un bien común para todos. Y Súper. Sara conoce a su Claro, actual esposo en ella ese pasa como 2 viaje. años sola y nosotros habíamos hecho una promesa desde todo ese montón Sí, de separaciones que teníamos, que la empresa era de los dos. sí.
pero que si nosotros nos separábamos del todo, esa empresa pasaba a manos de nuestros hijos, porque ni alguien que estuviera con él, ni alguien que estuviera conmigo, iba a disfrutar lo que era de nuestros hijos. Entonces ahí llegó la pandemia. Sí. ¿Y en qué momento conocen de Dios? ¿Antes de la pandemia, en la pandemia o En en medio de la, momento? en En medio de la medio, pandemia. nosotros volvemos como en un agosto, ¿cierto? En un viaje, porque tú ya Oscar le trabajaba con nosotros en la empresa, y nosotros empezamos a viajar y trabajamos juntos de todas maneras. No era como que pasó esa situación y cada uno por su lado, Sí, no, sí, sí. incluso hasta la familia de él se enteró, es que fue como algo, un grito a voces. Ya decía, tenemos papeles para firmar el divorcio. Para el Estábamos, divorcio estábamos final. listos. Todo. ¿Cómo llega Dios ahí? Cuéntenos esa partecita ahí Nosotros nos muy vamos a un breve, viaje muy para breve. Pereira, Ujú. vamos a un viaje para Pereira, veníamos conversando como de volver otra vez, y en ese viaje para Pereira yo le delego a él como separa tú las habitaciones y todo eso, es todo. Y cuando llegamos solamente había una cama, y yo, Ujú. Oscar, inteligente. Sí, inteligencia. aún así, nada, Inteligencia. Sí, aún así sí. nosotros, no, pero nos empezamos a sentir cómodos otra vez, y yo quiero aquí recalcar algo, la paz que me daba después de que hicimos ese proceso y empezamos Pero a buscar de a Dios. A buscar buscar de de Dios. A Dios, buscar ¿cierto? A de buscar Dios. de Dios. Y nosotros decíamos, pero es que es lo que la única persona que a mí me da paz. Qué tremendo. Sí. O sea, en todo ese caos ustedes conocen de Dios, empiezan a ir a la iglesia, Sí, pero también empiezan como a hablar, como como volvamos. volvamos y empezamos a sacar como todo lo que cada uno le molestaba. Entonces como que nos empezamos a dar cuenta, ¿cómo así que te molestaba? ¿Cómo así que a mí O me sea, mejor molestaba? la comunicación. Empezamos a mejorar la comunicación. Tú perdonaste Sí, de corazón ya sí, yo sentía que ya era muy diferente. Ya, la infidelidad del sí, pasado. ya Tú la perdonaste a total, ella total. por la infidelidad de ella también. Y se fortaleció la Ahí se relación. fortaleció, ahí Sara se casa también. Sí. También Sara se hace libre, porque nosotros ahora hablamos de esto y nos agradecemos. Nosotros agradecemos a Dios hoy esa prueba. ¿Cómo está hoy la familia? ¿Qué pasó después de que conocen de Dios? Toda esa Cuando la primera que película. conoce a Dios es mi hija Verónica, Sí. que ella tuvo momentos muy difíciles porque ella fue la que quedó a cargo de la empresa, porque el papá estaba mal, la mamá estaba Sí, mal, sí, la está. hermana estaba mal, ella tenía 16 años, más o 16. menos 17, ella empezó a manejar la empresa. Cuando pasa todo esto, digamos que Verónica tiene unos 24, 25 años y la empresa la manejaba ya La sola. manera. Súper. Porque Entonces esa fue la ella primera, cabeza. esa fue la primera que llegó a la iglesia. Llegó a la Y ella iglesia. Y fue, luego ella los invitó a Nos, ustedes, nos nos trajo llevó a a nosotros. a toda la a familia. toda la familia. nosotros. Hoy doy testimonio de la familia que son. No, pero les falta una prueba más, Sí, amor. la del COVID. Sí. Claro, ellos llegan, pero Dios tiene que terminar de sanar lo que está ahí en el corazón y de que ellos entiendan la importancia de la familia, unidad. de la Llegan muchas unidad. pruebas, ahí De llegan la muchas. unidad. de la Llegaron. ¿Qué unidad. La pasa? primera que llega es la prueba de milagros, del embarazo de mi hija, que viene De tu con nieta. malformaciones de mi Milagro. nieta, y de la bendición que es el esposo de Sara en la vida de ella, después de eso durísimo que ella vivió. Claro. Dios Llega le esa restituyó a bendición, Dios ella le restituyó con un maravilloso un buen hombre. hombre. El milagro de milagros fue de Dios, porque cuando ella le dan el diagnóstico que viene con labio leporino y paladar hendido, que aparte de eso viene con síndromes y que tiene un montón de cosas, pues la hermana Verónica la llevó a la iglesia y empiezan a hablar con el pastor Sebas les cuenta su testimonio, empiezan a hablar por ellos, y si ahí empieza a ocurrir como un milagro, pero nosotros como que aún no vamos a la iglesia, pero me impactan dos cosas muy fuertes. Una es el apoyo, la red de apoyo que tiene la iglesia, porque uno viene de ¿cómo es que alguien ora por uno? Sí. ¿Cómo es que toda una iglesia está Sí, orando es. por uno? Pues lo- eso uno nunca lo entiende. El respaldo, no solamente la red de apoyo, sino venga, les enseñamos cómo se ora y empecemos a hacerlo, ¿cierto? Empezamos a hacer ayuno, entonces ahí aprendimos a hacer ayuno, que no sabíamos ayunar, y empezamos todo en pro del milagro de milagros. Desde el vientre ella fue sanada desde el vientre. Nosotros Claro. Sí, mostramos sí, las sí. fotos, también dimos el testimonio de eso, y yo creo que Dios dice, no es suficiente, Mm. yo Wow. quiero otra cosa más en ustedes, y es probarme a mí, digo yo, en Creo que es una prueba para toda la para familia, toda la porque ahí es familia, donde pero Toda, yo toda. siempre toda la la asumí familia. como, bueno, yo quiero ver qué tanto es verdad Y lo esa que prueba tiene hago. que ver con la situación de COVID que tú experimentas, Sí, donde llegas a un Sí. hospital, donde te Sí. tienen que entubar y Así fue. Fue Entre una la vida y situación la de muerte. COVID donde entre me la vida y llevó a la muerte. 18 días en UCI,
donde me dieron 2 bacterias, me caí 2 veces, me hicieron 3 diálisis, estaba más allá que acá, la verdad. Y se experimentó Sí. situaciones muy, muy, muy bonitas, sobrenaturales, porque todo Sobrenatural. eso lo recuerdo después de Calidia y es sentir la presencia de la familia orando por mí. Los veía en Todos. tribunales orando, Y principalmente en familia y está mi familia por el lado de mi papá. Entonces eres sano de COVID mientras tú estás en un encuentro pidiéndole a Dios. Así. Sí, fueron muchos momentos de dificultad. En esos 18 días, yo un día me levanté pensando que él iba a morir y por primera vez yo puedo decir que vi el demonio. Lo vi en mi habitación sí, diciéndome que se lo iba a llevar. ese era el espíritu de muerte ahí. Y yo me paro y me voy a orar con los hijos al frente del hospital y en ese momento yo siento que debo entrar. Y toco la puerta del hospital, me conectan y llego hasta donde él está y yo le hablo. Lo toco vestida, disfrazada como lo tocaba en ese momento, yo lo toco, le hablo, yo le pido perdón, vuelvo otra vez y le pido Qué perdón. bonito, qué no lindo. sabes. En ese momento le pido perdón, le digo que yo estoy ahí, que de verdad yo quiero que Dios me lo devuelva. Y yo le hago una promesa a Dios. Y yo le digo, tú me devuelves a mi esposo sano y salvo y yo te sirvo. Y Dios es un Dios de pactos, Diana. Y de ahí hasta aquí yo creo que lo he hecho. Yo le Y él se le admiro. recuperó mientras tú estabas en un Y ahí encuentro. me llevan a un encuentro de la iglesia que yo no quería ir, pero no porque no quisiera encontrarme con Dios porque lo necesitaba, sino porque yo no quería que de pronto fuera a pasar algo y yo estar allá. Y mi hija, Sara está en embarazo, entonces no puede ir porque eso es una UCI de COVID. La única que podía ir era Beiro. Y Sammy, tranquila. Gente que nosotros nos encargamos de cualquier cosa. Ese viejas me habían dicho que le iban a hacer una traqueostomía, que porque él estaba muy mal. Y yo me voy para ese encuentro con Dios y desde que llego hasta el último día, el sábado por la noche, yo le digo a Dios como, mira, ya he ayunado, he hecho vigilia, he orado, he dado mi diezmo, hemos orado como familia. Yo ya no sé qué más hacer. Me arrodillo y le digo, te lo entrego. Y te lo entrego. Eso Haz era lo que había que con hacer. él Eso. lo que tú quieras. Sí. Y en ese momento le digo, pero si me lo vas a devolver, me lo devuelves sano, sin ningún tipo de lesión, y yo te sirvo. Esas fueron mis palabras de ese sábado por la noche. Y al domingo, yo a las 3 de la mañana de ese día, yo vi unos ojos del demonio dentro de la habitación de la finca, de la habitación donde yo estaba. Y yo me levanto a pelear en oración de lo que yo sabía, porque no era mucho lo que había aprendido, pero es lo que yo sabía. Y me levanté en paz. Yo no tengo comunicación en todo el día porque yo dejo el celular en la habitación apagado porque pues no lo podemos sacar. Y a las 3 de la tarde yo siento como algo y voy, cojo el celular y estaba entrando una videollamada, o sea, esto fue en el acto. Y mi hija está en videollamada con mi esposo y le dice, mami, mi papá está sano, le Wow. quitaron el tubo y está Wow. bien. ¡Qué Santos Y ahí, poderoso! ahí yo me quiebro y yo hago lo que yo pensé que no iba a hacer. Me dice, mami, pero es que ya no puedes venir y yo voy a ir. Ujú. Usted me va a recoger en la iglesia, yo voy a ir y a mí me van a dejar quedar allá. Yo llego allá a las 6 de la tarde, cuando no dejan entrar, a mí me dejaron estar desde las 6 hasta las 10 de la noche. Yo lo veo, parecía el hombre lobo barbado con los braques calcados entero. Terrible. Volviendo de la muerte. Volviendo de la muerte. Wow. Como una palabra, para concluir, una palabra de cómo tener una familia verdadera. Dios, Ustedes han experimentado Dios. Dios, Dios por en el encima de centro. todo, en el Dios. centro, y de ahí se permea todo. Porque Está No poderoso. somos perfectos, pero sí somos saludables. Sí, una definitivamente. familia saludable, no Las perfecta. cosas Me gusta esa palabra, Oscar. que hemos visto es que cuando ustedes se restauran como familia, comienzan a prosperar. Prospero. Lo que no había pasado en años con la empresa de No, ustedes. eso puede abrir. Después de pandemia, podemos decir que ustedes crecieron al cuánto por ciento, o sea, una cosa loca como Dios les ha prosperado. Y yo soy me impacta mucho porque verlos a ellos es como ver las familias judías. Ellos no solo trabajan juntos, sino que viven juntos. Es que eso es lo bonito. Todo lo hacen juntos Sí. y es un testimonio de vida. Bueno, gracias por compartirnos esa historia tan poderosa. no, Fue Es una el familia Señor, el verdadera. Señor lo dirigió porque se lo pedimos ahora. Y sabes algo, eso que los dos lo dijeron al mismo tiempo. ¿Cuál es el consejo para tener una familia verdadera? Dios. Dios en el centro. No sé cuál batalla estés librando tú, pero la respuesta va a ser la misma. Que Jesús sea el centro de tu familia, de tu matrimonio, y vas a ver que todo ese caos Dios lo calma. Esa tormenta la convierte en una suave brisa. Esto está bacano. Esto está bacano. ¿Cuántos Gracias. nietos? 3 nietos. 3 Tres nietos. nietos. 3 nietos. Una familia Maravilloso. verdadera.
Así que, y todos juntos viviendo, todos tienen sus Trabajando en la casas iglesia. junticos, sus lugares de paseo junticos, trabajan juntos. Es de verdad, son un ejemplo para la iglesia, un ejemplo para los empresarios, un ejemplo para las familias, un ejemplo de vida. Estamos muy orgullosos de lo que Dios ha hecho con ustedes, de verdad. Gracias. Esto está Esto está bacano. bacano. Ya sabes que estamos en el podcast donde lo sobrenatural es natural. Sangre